Hola, bienvenido al canal. Este vídeo va a ser una masterclass para que aprendas qué hongos tienen tus plantas y cómo tratarlos y prevenirlos. Por si aún no lo sabías, este año en la península ibérica va a ser un año complicado de hongos. Sí, en viticultura siempre buscamos adelantarnos a los acontecimientos y sobre todo, si algo tiene delicado la viticultura, que es a lo que nos dedicamos Mireia y yo al vino, es los hongos, los ataques por hongos. Así que los estamos controlando minuciosamente durante todo el año, durante toda la época del viñedo. Y ya os puedo decir que no solo aquí, sino en todo el territorio de la península, este año va a ser especialmente difícil en cuanto al control de hongos. Y no solo en viticultura, en el viñedo, es que en el Club de la Semilla, donde tenemos un chat que vamos resolviendo todo tipo de dudas, nos estamos encontrando ya con un montón de casos de hongos. Y eso que la mayoría de gente aún ni siquiera tiene los tomates plantados en el huerto y ya nos están llegando más y más consultas. Vamos identificando hongos, vamos sugiriendo tratamientos, también en las consultorías que hacemos. Ya sabes que puedes contratar una consultoría con nosotros para que te echemos un cable en cualquier asunto sobre la huerta que tengas en casa. Así que nos estamos encontrando hongos por todas partes. Y si algo podemos hacer para superar este tipo de situaciones en el tipo de agricultura que nosotros hacemos, un tipo de agricultura basado en el respeto hacia el entorno, hacia las plantas, en el que intentamos no utilizar tóxicos, lo que podemos hacer básicamente es prevenir. Hoy vamos a tratar algunas técnicas también curativas. Vamos a aprender a identificar en la medida de lo posible los hongos, sobre todo para lo que nos interesa, que es para llegar a decidir tratamientos. Pero de entrada, si tenemos que llegar a identificar o a curar, es que llegamos tarde. Todos nuestros esfuerzos deberían centrarse en la prevención y debemos entender que hay hongos que nos van a llegar por aire, otros desde el suelo, algunos van a pasar el invierno en el suelo o en el acolchado, otros van a llegar de zonas cálidas cada temporada, algunos vivirán sobre la planta, otros en el interior, otros la atacarán solo si está debilitada. Por eso, no podemos darte una fórmula simple para la prevención de hongos y que además sea totalmente efectiva. Sí, hay simplificaciones. Siempre hemos dicho, por ejemplo, que nosotros tratamos una semana con Equisetum y la semana siguiente con LAP, con bacterias lácticas. Pero es cierto que hay una época del año, la de más calor, en la que cambiamos un poco. Antes de eso ya hemos prevenido desde el suelo, ya empezamos en invierno, en los semilleros también, porque las plantas las podemos traer al huerto contaminadas. Luego vamos modificando un poco esos tratamientos base con otros, pues de todo eso es de lo que hoy te voy a hablar y te voy a enseñar sobre todo a que entiendas el motivo por el cual hacemos unas cosas u otras. Pero hemos hecho una herramienta que creemos que te puede ser extremadamente útil para prevenir los hongos y otras enfermedades en tu huerto. Se trata nada más ni nada menos que de un calendario de aplicaciones para el huerto, un calendario de todo el año con nuestras recomendaciones de qué ir aplicando en cada uno de los momentos. Una guía optimizada para el móvil, para que tengas la información siempre a mano, allí donde la necesites. Ya habíamos hecho otras de estas guías en el pasado y a nuestros suscriptores, a nuestros espectadores, les habían gustado mucho. La verdad es que es todo un trabajo hacerlas, en esta llevamos trabajando muchísimo tiempo y no nos ha dado la vida como para hacer más hasta ahora. Pero la verdad es que estamos muy contentos con el resultado de esta guía, creemos que engloba muy bien todo lo que hacemos en el huerto para tener unas plantas productivas y sanas y, como no, una parte muy importante de este calendario es prevenir los hongos. Básicamente es un resumen de decenas
por no decir que igual llegan al centenar de vídeos resumidos en un pequeño documento que vas a poder tener a mano siempre que lo necesites en tu móvil. Es un archivo descargable que puedes encontrar en nuestra página web, que siguiendo el QR también llegarás a él, o si no puedes visitar latanina.com y allí encontrarás esta guía y otras que hicimos hace un tiempo. Y bueno, si te la descargas, por favor, cuéntanos qué tal, si te ha gustado, si te ha sido útil, y esperamos que logre ayudar a muchos de nuestros seguidores. La guía tiene un pequeño coste muy bajo porque queremos que sea accesible a todo el mundo, incluso para todos aquellos espectadores que nos veis desde el extranjero, desde otros lugares. No queremos que el precio sea un impedimento para nadie para llegar a descargarla, y simplemente buscamos poder sufragar esos pequeños gastos que hemos tenido en la edición y en el diseño de este material. Simplemente eso. Pues como te iba diciendo, este año ya empieza siendo bastante complicado en cuanto a hongos. Primero por las condiciones climáticas que estamos teniendo, un año bastante húmedo, lluvioso, donde la primavera se está comportando realmente como primavera. Y sí, ya sé, la península es muy amplia y hay muchos lugares distintos donde suceden cosas distintas, pero el 90% del territorio, para el 90% del territorio, estas características se cumplen. Igual hay zonas que van más atrasadas por clima y aún no les ha dado tiempo, pero todo empieza a apuntar. Incluso hablo de península ibérica porque en Portugal están exactamente igual, incluso en el sur de Francia también están igual que nosotros, así que todo lo que es Mediterráneo, Levante, Portugal, costa atlántica, Cantábrico, aún van más atrasados, pero bueno, es que en el Cantábrico los hongos desgraciadamente siempre son problema, incluso zonas del interior de Castilla también está habiendo este tipo de problemas. Pero no solo por las condiciones climáticas, es que se han dado otras circunstancias. Por ejemplo, este año nosotros y mucha otra gente ha tenido problemas de intumescencia en las tomateras. Esto es un fenómeno curioso que sucede en los semilleros cuando hay cierto desajuste y las plantas absorben más agua de la que deberían. Bueno, no quiero entrar en detalles, es curioso porque hay algunos años en los que esto sucede mucho, otros en los que no se ve signos de intumescencia. Hemos hablado con algunos especialistas en tomates que sí, también constatan que esto está sucediendo, mucha gente del Club de la Semilla, nosotros mismos y demás. Claro, esto acaba debilitando las plantas. Luego también, en nuestro caso concreto, este año hemos estrenado un armario para germinar, un segundo armario nuevo, que condiciones de ventilación, iluminación y demás no nos ha acabado de funcionar. Aún tenemos que acabar de cogerle el punto a este armario, y han sufrido un poquito las plantas ahí. Eso hace que lleguen al huerto en peores condiciones. Todo esto las convierte en más susceptibles a todo tipo de enfermedades, y por eso hemos empezado a ver signos de ataques por hongos. Pero bueno, tampoco nada que nos haga perder la cosecha, ni mucho menos. Es algo que lo hemos cogido muy a tiempo, que podemos tratar, que podemos prevenir que todo esto no vaya más, que no haya nuevas infecciones, y esa es la clave. Y eso es lo que quiero enseñarte a hacer en este vídeo. Mira, vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por el ciclo de que tiene un hongo que infecta una planta. Hay distintos. En cuanto a hongos, la lista sería interminable, pero un ciclo, al menos teórico, general, que nos puede servir para entender algunas cosas, sería que hay una espora de un hongo volando con el viento. Eventualmente esa espora llega sobre una planta y, en las condiciones de humedad y de temperatura adecuadas, esa espora germina. Y digo de temperatura y humedad adecuadas, porque a veces se piensa que todos los hongos van a germinar con humedades altas, y eso no es así. Algunos con humedades altas, otros con humedades bajas. No podemos generalizar. Y en cuanto a temperaturas, pues también hay diferencias, porque a veces temperaturas muy altas inhiben a los hongos, y es más bien en las temperaturas moderadas donde los hongos pueden triunfar. Pero ese hongo en general debe entrar, ya sea todo su cuerpo, todo su micelio dentro de la planta, o ya sea
pues algunas partes para poder absorber nutrientes para alimentarse de esa planta. Debe penetrar la pared vegetal, debe penetrar las estructuras, los tejidos. Y eso puede hacerlo de distintas maneras. La primera sería una penetración directa. Para eso los hongos deben disolver mediante enzimas ciertas estructuras y ciertos compuestos que las plantas tienen para defenderse de estos ataques. Por eso, cuanto más debilitada esté la planta, cuanto más blandos sean los tejidos. Aquí pensemos, por ejemplo, en fertilizaciones muy exageradas que hagan crecer tallos muy largos y además blanditos y menos formados. Esos tallos son ideales para que proliferen hongos. Luego, por la contra, tendríamos tallos bien endurecidos. ¿Qué nos ayuda a endurecer los tallos? Pues que vayan creciendo a su debido ritmo, eso sin duda, pero también ciertos nutrientes como el sílice. El sílice endurece los tallos, por eso una buena nutrición equilibrada nos puede venir muy bien para el estado general de las plantas, pero también para prevenir los hongos. La segunda forma que tienen de acceder los hongos al interior de la planta es mediante las aperturas naturales de esta, sobre todo los estomas, poros y alguna otra estructura que puede conectar el interior con el exterior. Ante eso, poco podemos hacer, así de forma directa, pero sí que es muy importante que la planta tenga un buen sistema de defensa, vamos a llamarlo, algo así como lo que sería nuestro sistema inmunológico. Mira, no podemos pensar que los hongos no van a llegar a la planta. Cada día todas las plantas reciben un montón de ataques de un montón de patógenos distintos, al igual que nosotros, y meterlas en una burbuja donde todo esté desinfectado y aséptico no es opción, no es realista. Lo único realista es confiar en las defensas naturales de la planta, y para eso sí que podemos hacer varias cosas, las veremos más adelante en este vídeo, pero para este tipo de hongos es imprescindible. Y luego tenemos una tercera forma en la que los hongos acceden al interior de la planta, y es mediante aperturas hechas artificialmente, es decir, heridas. Heridas que se pueden dar durante la labranza, por ejemplo. Si practicas el desherbado, escardas, vinas, aporcado, todas esas operaciones van a hacer a la planta más susceptible a recibir ataques y a tener heridas en el tallo, en las hojas, en las raíces. ¿Cómo no la poda de las plantas? Oye, que no digo que no se poden, a veces es imprescindible, pero esas heridas también pueden ser una puerta de entrada. Y, por supuesto, todos los ataques que reciban de insectos, de plagas, ya sean chupadores, ya sean masticadores. Toda esta información que te estoy dando ya verás como cuando acabemos el vídeo y sobre todo cuando vayas digiriendo toda esta información vas a ir conectando cosas y aprendiendo a tomar tus propias decisiones. Por ejemplo, si estás teniendo presión de hongos, si están habiendo muchas lluvias, pues igual retrasa ese desherbado un poco en el huerto, igual no podes en ese momento tus plantas, igual es el momento de darles un extra en sílice, por ejemplo, para reforzar los tallos. Habrá gente que piense, es que está lloviendo, se me está yendo los nutrientes del suelo por lixiviación y demás, voy a abonar. No, este no es el momento de abonar. Lo que pretendo con todo esto es que aprendas cómo razonar para tomar tus propias decisiones bien fundamentadas. Eso me parece lo más importante, más que darte fórmulas ya predefinidas y prehechas. En segundo lugar, vamos a hablar sobre dónde o qué tipo de tejidos atacan los hongos, porque hay distintos en cuanto a esto. Mira, están los que llamamos necrotrofos. Los necrotrofos, necro, muerto. Eso significa que son hongos que atacan tejido muerto. Primero matan el tejido o se muere de forma, por lo que sea, de la planta, y luego ese hongo llega y lo puede colonizar. Un ejemplo de este tipo de hongo sería, por ejemplo, la botrytis, que si piensas en botrytis en tomates, pues muchas veces empieza en esa flor que se ha secado, que se ha abortado, que era un tejido
en senescencia, muriéndose, o en ese tallo de una hoja que se rompió, ese pequeño pedúnculo, en esas zonas suele empezar. Es cierto que la botritis también puede llegar, matar una zona de tejido y a partir de ahí empezar a proliferar, pero siempre sobre tejido muerto. En el otro extremo, completamente opuesto, tendríamos los biotrofos, que son hongos que necesitan que el tejido esté vivo para poder subsistir, porque van chupándole distintos nutrientes y sustancias que necesitan y para eso la planta debe producirlos. Eso no quiere decir que la planta funcione al 100%. Mira, un ejemplo clásico de este tipo de hongos son los distintos oídios. Los oídios viven en superficie, forman ese polvo o esas manchas blancas y la hoja va produciendo, pero en lugar de alimentar a la planta, alimenta a ese hongo. O la roya, por ejemplo, esas manchas rojizas de color óxido que puede aparecer mucho en los ajos, en las cebollas y demás, pues ese también es un hongo que crece sobre tejido vivo y que necesita que siga vivo. Evidentemente, si se expande mucho el hongo, la planta acaba muriendo, pero hasta entonces el hongo ya se ha reproducido, ya se ha ido muchas otras plantas de su entorno y ha acabado su ciclo. Y luego, entre un extremo y el otro, pues tenemos los hemibiotrofos, que se llaman. Son aquellos hongos que empiezan como biótrofos, es decir, que empiezan sobre un tejido vivo y funcionan de maravilla sobre él, pero acaban matando a ese tejido. Y una vez acaban matando, cambian su metabolismo y también pueden sobrevivir en ese tipo de medio, es decir, que les va bien lo uno y lo otro. Estos son hongos, pues evidentemente que se adaptan mucho mejor a cualquier circunstancia y son aquel tipo de hongos que cuando sacamos el material vegetal infectado del huerto, nos interesa alejarlo. Nos interesa meterlo en una bolsa de plástico, tal vez, y llevarlo al compost bien enterrado, no en superficie, no utilizar ese material como acolchado, no dejarlo en el hongo o directamente hay quien prefiere llevárselo fuera del huerto y destruirlo, quemarlo, tirarlo en otro sitio o lo que sea. Porque ese tipo de hongos van a seguir proliferando en el material una vez lo separemos de la planta o lo arranquemos del suelo. Estos hongos hemibiotróficos son, por ejemplo, Septoria, muy común, o por ejemplo también Phytophthora infestans, que este sería el mildew, también muy típico en tomates, en pimientos, bueno, y en muchos otros. Ya iremos viendo más adelante, hongo por hongo, sus características. Pero como mínimo, esta diferenciación te sirve para entender que los biotrofos son hongos que más bien viven en superficie, por eso no matan, y como tienen que mantener a la planta viva, pues nos dan algo más de margen para actuar. No van a matar a la planta tan rápida. Los necrotrofos, pues estos, para evitarlos, vamos a intentar podar poco, vamos a intentar que la planta no tenga partes muertas, que estén sanas, pero bueno, ciertas limitaciones vamos a tener y siempre va a haber un trocito de hoja que se nos haya roto, eso es inevitable. Y los intermedios, los semibiotrofos, para esos, una vez los retiremos del huerto, nos los llevamos lejos. Por otro lado, hay otra clasificación, desde otro punto de vista, que no es taxonómico, pero que nos puede ser muy útil para saber qué tipo de tratamiento debemos aplicar a los hongos de nuestro huerto, ya sea preventivo o curativo, que es clasificarlos según su zona de acción. Esta es una clasificación que yo utilizo mucho y que me gusta y me resulta muy útil, por eso quiero compartirla. Mira, en primer lugar tendríamos los hongos aéreos. Son los hongos que atacan pues a toda la parte de la planta que está sobre el suelo. Son hongos que generalmente se van a dispersar por el aire, aunque también pueden venir a través de algún insecto, a través de herramientas contaminadas, sobre todo a través de gotas de lluvia o de riego y de las salpicaduras. Ya iremos viendo durante el vídeo cómo las salpicaduras son un medio de dispersión importantísimo. Nunca pensamos en esto, pero cuando cae una gota de agua sobre el suelo,
se lleva partículas del suelo hacia el cuello y el tallo de las plantas y las moja no solo de agua, sino también de partículas de tierra y con ellas esporas de hongos. Esta es una vía de entrada de hongos a las plantas importantísima y es muy sencillo remediarlo. ¿Sabes cómo se reduce un montón la incidencia? Usando acolchado. Sí, el acolchado te va a proteger de hongos. Hay mucha gente que dice, cuidado con los hongos y el acolchado. No, no es cierto, por muchos motivos. Un acolchado, si algo hace frente a los hongos, es reducirlos, sobre todo si lo haces de materiales secos, como la paja, como la pinaza, como madera, como todos esos materiales. Otra cosa es que utilices para acolchar material fresco, plantas frescas que hayan estado infectadas por hongos. Evidentemente, no hagas eso, no utilices ese tipo de acolchado, pero los acolchados o con lana, como lo tenemos nosotros ahora en el huerto, van a funcionar genial para prevenir esas infecciones por salpicadura. Entre estos hongos aéreos, pues tenemos, la verdad es que la mayoría de hongos de nuestras plantas, hablamos de mildiu, de botrytis, de oidio, de septoria, incluso hablamos de muchos tipos de hongos. Luego tenemos los hongos edáficos. Estos son hongos que viven la mayoría de su ciclo en el suelo y forman micelios en el suelo y eventualmente atacan a la planta, pero la atacan a través de sus tejidos, la atacan, digamos, degradando una zona del tejido que generalmente son las raíces o el cuello, la pequeña zona de tallo que está en contacto con el suelo, y por ahí acaban entrando. Un ejemplo clásico son todos aquellos hongos que producen el damping off, que es ese mal muy típico en semilleros o en pequeñas plantitas en los que la zona del cuello se hace estrecha y la planta acaba cayendo. Eso es una entrada de hongos desde el sustrato hasta la planta. Claro, este tipo de hongos, si se presentan, debemos actuar más bien sobre el sustrato, ya sea para curarlos o prevenirlos, que sobre la planta. Nosotros lo que hacemos, si empezamos a ver que hay un poquito de damping off, esto te lo hemos explicado en otros vídeos, es espolvorear canela, sí, canela en polvo pura, pero que no sea acacia, que sea canela auténtica, porque a veces nos venden una cosa como la otra, pues canela de calidad y pura sobre la superficie del sustrato. Hay que utilizar bastante cantidad de canela, pero eso inhibe el crecimiento del hongo en esa fina capa que es por donde va a atacar a la planta. Parece, te lo diré tal cual, parece un mito, pero funciona bien. La verdad es que es un medio respetuoso con la planta, que en ese momento es muy delicada, pero eficaz. No solo son hongos que producen el damping off, como Verticillium, como Phytophthora, también son hongos tipo Alternaria. Hay muchas alternarias, pero por ejemplo Alternaria melea es un hongo que produce unos micelios enormes, y cuando digo enormes es que bajo el suelo puede pesar toneladas, que infecta algunos frutales, algunos árboles frutales, muy habitual en melocotones, en frutales de pepita, y que produce setas, unas setas comestibles, más o menos, y digo más o menos porque, aunque están buenas y a la mayoría de gente les sientan bien, se considera que hay un 20% aproximadamente de la población a quien le resultan indigestas. Entonces, comestibles más o menos. No te vas a intoxicar, pero bueno, tampoco es una seta que convenga ir comiendo y sobre todo dando alegremente a nuestros familiares o amigos. Además, mira, ya que estamos, un pequeño detalle. Si tienes un frutal que lo está pasando mal, que sospechas y salen unas setas en la base y dices, oye, ¿esto será esa seta de la que habló Alan? ¿Esto será Alternaria melea o no? Mira, una cosa que puedes hacer, muy curiosa para identificarla, es vas por la noche con una linterna de luz negra, de luz ultravioleta, esa que se utiliza para detectar billetes falsos, por ejemplo, pues vas con esa linternita e iluminas las setas. Si tienen fluorescencia, si brillan en la oscuridad con esa linterna, es que se trata de Alternaria melea. Y el tercer grupo serían los hongos vasculares. Son hongos que sí, viven en el suelo, pero no forman en el suelo esos micelios, no pueden prosperar tan bien, sino
que son hongos que están en el suelo buscando su forma de entrar a la planta, generalmente por heridas en las raíces. Entran a través de las raíces y se sitúan en el xilema, que son los vasos conductores, digamos, por donde pasa la savia de las plantas. Ahí van a desarrollar su micelio. Generalmente la planta acaba muriendo por zonas, es como una enfermedad vascular, una enfermedad del sistema circulatorio de las plantas que de golpe pues seca unas zonas de la planta que son irrigadas por ese xilema. Se puede bloquear el xilema ya sea por el crecimiento del propio micelio o por la producción de gomas y resinas por parte de la planta. Son hongos en los que vemos pues, que media planta se ha secado de golpe, que una planta tiene nanismo, porque tiene esos conductos como bloqueados, ¿no? Sería un poco el colesterol de las plantas, por así llamarlo, que les obstruye las arterias. Son hongos que pueden matar fulminantemente a una planta en cuestión de días, que de golpe están todas bien y una se muere, se seca completamente. Y un ejemplo de estos hongos pues sería, por ejemplo, Verticillium. Son hongos que una vez la planta se muere es interesante cogerla, abrirle el tallo y mirar cómo está por dentro. Si tiene partes internas del tallo podrido, pues se trataba de un hongo vascular. Esa ya es una pista importantísima para detectarlo. Y otra vez, si lo tenemos, actuar en el suelo con el cultivo en marcha va a ser un poco difícil, la verdad. Podemos hacerlo, podemos intentarlo, pero nos va a costar. Lo ideal, no vamos a malmeter las raíces, cuidado con las labores en el suelo. Por otro lado, vamos a potenciar al máximo las defensas naturales de la planta mediante distintas técnicas y, ¿por qué no?, vamos a inocular distintos microorganismos en el suelo para que ejerzan un control biológico sobre estos hongos. Como ves, todas estas clasificaciones son útiles y sirven para extraer información y poder tomar decisiones en el cultivo. Eso sí, debo decirte que esta última clasificación, que es súper útil, aéreos, edáficos o vasculares, no se cumple siempre al 100%. Quiero decir, hay hongos que en una fase son aéreos, en la otra son vasculares, hay hongos que pueden estar en más de una categoría siempre o en a ver, no te lo tomes esto al pie de la letra como algo que deba estar o aquí, pero al final es algo muy útil y que utilizamos habitualmente para tomar nuestras decisiones de tratamiento, porque identificar hongos en algunas ocasiones puede convertirse en algo muy complejo. Hay empresas que se especializan en identificar enfermedades y para eso utilizan técnicas bastante avanzadas. Piensa que no solo existen las especies de hongos, que generalmente cuando hablamos de una enfermedad, por ejemplo, botritis o oidio, nos estamos refiriendo a un montón de especies distintas que pueden causarlo, cada una con pequeñas diferencias, según el cultivo, según muchas cosas. Pero es que además, dentro de una especie, hay cepas distintas y hay subcepas y hay variaciones de todo tipo, así que la identificación de hongos no es cosa sencilla. Lo bueno es que a veces no necesitamos llegar hasta el último milímetro de la identificación para poder tomar decisiones. A veces para actuar basta con acercarnos un poco en la dirección de la identificación general, vamos a decir, de un hongo. Y no importará tanto si acaba siendo este o este otro que se le parece mucho. Evidentemente te digo esto desde el punto de vista de este canal, de la huerta doméstica, casera, en la que vamos a tratar con ingredientes ecológicos y al máximo de respetuosos posibles, siempre favoreciendo los microorganismos y las defensas de la planta. En ese sentido podemos relajarnos bastante en cuanto a la identificación. Otra cosa es en contextos comerciales, de monocultivo y demás, donde ahí sí que puede ser importantísimo dar exactamente con la especie y la cepa. Por eso, para llegar a aproximarnos a la identificación, debemos entender la diferencia entre síntoma y signo. Un síntoma de infección por hongos es el efecto que produce la infección en la planta. Generalmente es lo primero que vemos. Lo primero vamos a ver síntomas, vamos a ver un decaimiento de la planta, tal vez un marchitamiento,
alguna de estas características. Un signo del hongo es cuando vemos directamente estructuras o tejidos del hongo. Por ejemplo, la manchita blanca de oidio, eso es un signo del hongo y eso nos permite identificar muy bien. Pero cuando estamos viendo síntomas, ahí nos va a costar un poco más. Esos hongos que van por dentro de la planta, en el exterior muchas veces solo nos dan síntomas, entonces hasta que no abrimos la planta nos cuesta un poco más. En fases previas, en fases iniciales de una infección, vemos síntomas, podemos ver una manchita amarillenta como una pequeña clorosis, una decoloración de la hoja, pero hasta que no aparece el propio hongo generando un moho de uno u otro color, nos puede costar aún un poco de saber si es este o este otro. Vamos a empezar nombrando los hongos más comunes, más habituales que puedes tener en el huerto y así aprendemos un poquito de ellos. El primero, Botrytis cinerea. Muchos lo conocen como moho gris, pudrición gris, pero el nombre más habitual es llamarlo simplemente Botrytis. Se trata de un hongo aéreo, infecta las partes superiores de la planta, suele llegar por el aire, por herramientas contaminadas, tal vez por algún insecto, aunque no es lo más habitual, y necrótrofo, es decir, ataca aquellas partes de la planta que ya estaban senescientes o viejas o pequeños que estaban muertas directamente o medio secas. Eso sí, se desarrolla en humedades altas, lo que solemos imaginarnos, con humedades relativas en torno al 90, 80 y pico, 90%, ideal cuando la planta está empapada, está mojada después de una lluvia. También necesita que no haya mucha renovación del aire, el viento es esencial contra Botrytis cinerea, por eso es un hongo que se da mucho en invernaderos, en lugares poco ventilados, cuando no para de llover un día tras otro, tras otro, tras otro, o cuando estamos aplicando riego por aspersión, por ejemplo. Puede sobrevivir perfectamente en tejidos muertos, así que con las plantas infectadas podemos hacer un poquito de hoyo en el compost, las metemos dentro y las enterramos bien para que no disperse sus esporas, o directamente te las llevas del huerto a otro lugar, pero no dejes las plantas con Botrytis ahí, sobre todo en las que ya veas que hay crecimiento de moho gris, porque ahí ya se están liberando las esporas y lo que está buscando es propagarse hacia otras plantas. Afecta a un montón de especies vegetales, la misma especie, porque en ocasiones una enfermedad es producida por muchas especies distintas y cada una de las especies es específica de un cultivo. En este caso no, en este caso la misma Botrytis cinerea puede infectar a más de 200 especies vegetales. Suele causar unas manchas de aspecto y tacto húmedo con una ligera depresión. Son manchas que parece que tengan, pues eso, que estén mojadas o que tengan algún tipo de mucosidad. Luego en cada cultivo pues se expresa de unas formas un poco distintas. Por ejemplo, en el tomate, donde es muy habitual, pues puede atacar flores. En flores lo que hace es que directamente esas flores se aborten, se sequen y no prosperen. Esto es muy típico verlo. En hojas, pues en hojas va causando unas manchas marrones que van avanzando, con ese aspecto, como te digo, húmedo. En tallos también hace unas manchas que pueden ir avanzando, generalmente son más claras que en las flores, aunque todo tipo de manchas de Botrytis, si se deja el suficiente tiempo, acaban desarrollando ese moho gris en superficie. Eso es muy característico, pero eso ya es una fase muy avanzada, eso es un signo, no un síntoma, muy avanzado de la infección. En frutos también afecta a frutos, normalmente por la parte superior del pedúnculo, por ahí empieza la infección y va avanzando. Lo bueno de Botrytis es que es un hongo que necesita mucha humedad y su infección puede detenerse si se deseca. Lo podemos desecar mediante distintos preparados o por la propia temperatura y las condiciones climáticas. Cuando en un fruto de tomate se ha infectado de Botrytis y la Botrytis se para, se seca, aparecen como unas manchas redondas de color blanquecino. En inglés se llaman ghost spots, los puntos fantasma,
pueden tener una irregularidad en la superficie de la piel del tomate si lo tocamos, y incluso también si lo abrimos en su interior veremos que el tejido superficial está alterado, pero son tomates comestibles. Igualmente, no de primera calidad, pero bueno, podemos utilizarlos sobre todo para cocinar o así, no presentará ningún problema. Y que sepas que la botrytis es una enfermedad que conviene quitar todo el tejido afectado porque se propaga rápidamente, pero podemos parar su propagación. En pimientos también veremos que pueden afectarse. Tienen unos síntomas muy parecidos a los del tomate. En calabacines, calabazas y demás, sobre todo es característico de infecciones de los frutos, con una pudrición blanquecina, grisácea. Se puede dar en hojas también perfectamente, pero sobre todo es característico de los frutos. En hojas pues también veríamos unas manchas marrones húmedas que van avanzando y acaban desarrollando el moho. Incluso en lechugas lo veríamos en la base de las hojas, sobre todo las externas que están en contacto con el suelo, y la pudrición va avanzando hacia el interior del cogollo. A veces se habla de pudrición del cogollo cuando se trata de botrytis en lechugas. Sobre el tratamiento de este y otros hongos, después hablaremos de los tratamientos, para no repetirme demasiado, los haremos todos juntos, pero sobre todo para la prevención, como te digo, en la guía descargable vas a encontrar toda la información que necesitas. Y pasamos ahora a otro hongo súper habitual, que es el mildiu. Y aquí con el mildiu ya empezamos a hablar de esos hongos que nos referimos a una enfermedad, mildiu, pero que según el cultivo será una especie u otra. Quiero decir que hay muchas especies distintas que producen mildiu. Por ejemplo, en la vid, que es uno de los mildius más conocidos, más estudiados y que pérdidas económicas más importantes generan, es Plasmopara viticola, que es un hongo aéreo, como todos los mildius, hemibiotrófico. Esto, si recuerdas, significa que vive sobre el tejido vivo, pero también sobre el tejido muerto, dependiendo. Lo que hace es infectar tejido vivo, lo va matando poco a poco durante el ciclo en el que el viñedo está con hoja verde, lo acaba defoliando, si es necesario, completamente, y sobrevive el invierno en las hojas secas y en los fragmentos de hojas secas que quedan en el suelo. Luego, en condiciones favorables de una humedad muy alta, de hecho los mildius generalmente necesitan una película de humedad sobre las hojas de la planta para poder prosperar. En esas condiciones vuelve a infectar a la planta en la época. No voy a extenderme mucho sobre el mildiu de la vid porque no es el motivo de este vídeo, vamos a hablar más de huerta y en ese caso hablamos de Pseudoperonospora cubensis. Este es el mildiu que afecta a las cucurbitáceas, calabacín, pepino, sandía, melones, calabazas. Es un mildiu que también es aéreo, afecta principalmente a las hojas, pero en este caso no sobrevive el invierno en el mismo lugar, sino que es transportado sus esporas por el viento desde zonas más cálidas cada año. Este hongo es bastante sencillo identificarlo. Primero, solo afecta a las hojas. En el perímetro de las hojas generalmente empieza por el perímetro, no tiene por qué, pero la mayoría de ocasiones es así, empieza con unos síntomas que es una mancha clorótica, amarillenta, verde brillante, que se va extendiendo. Pero es característico, esta mancha luego se va muriendo, porque es un hemibiotrofo, empieza en tejido vivo y lo va matando, porque le da igual, sobrevive en tejido vivo y muerto, pero lo va matando angularmente, con líneas rectas bien definidas que coinciden con las venas, con los vasos conductores que hay en las hojas. Verás que va avanzando como por celas, delimitado por esas venas. Generalmente no se propaga hacia los frutos, en el caso de este hongo, puede llegar a matar la planta, conviene actuar si ya lo tienes, no es tan fácil deshacerse de él secándolo como era el caso de botrytis. También tengo que decírtelo, aquí mucho mejor siempre prevenir, porque luego por medios ecológicos es difícil.
y en días de mucha humedad. Es un hongo que necesita humedad muy alta, por encima del 85% para prosperar. Así que riego mojando las hojas y todo eso, fatal para el mildiu. Y en días de rocío alto, después de lluvias y tal, si te fijas por el envés de las hojas, vas a ver que genera como un poquito de moho. Esto puede presentarse o no, no siempre está y no siempre es fácil de ver, pero fíjate sobre todo por las mañanas a ver si esas manchas tienen, incluso si las miras con lupa, un poquito de moho. Y el último mildiu del que te quiero hablar es Phytophthora infestans, que este es el gran mildiu después del de la vid, el más importante porque afecta a tomate y patata. También puede afectar a algún otro cultivo que no es tan habitual, como berenjena y alguna otra solanácea que se cultiva poco, pero sobre todo es el mildiu de tomate y patata y es el que causó la gran hambruna de la patata en Irlanda. Y es un mildiu pues que avanza rápido, que se propaga en condiciones de humedad alta. Como todos los mildius, no le hace falta una alta temperatura. De hecho, en pleno verano es más difícil que se desarrolle. Temperaturas de 18 a 20, 22 grados, ese es el clima ideal. En tomates genera manchas irregulares en forma, esto es una característica importante y sobre todo con un perímetro, con un halo alrededor de color amarillento. La mancha también puede presentar un aspecto un poco húmedo y avanzan rápidamente, necrosándose, matando un montón de tejido. Es una enfermedad que avanza rápido, como te digo, que puede llegar a pararse, sí, sobre todo reforzando mucho las defensas de la planta y cuando las condiciones climáticas pues se le vuelven muy en contra, pero no es sencillo parar una Phytophthora infestans cuando ya ha empezado a actuar, sobre todo por medios ecológicos. Se puede extender a los tallos, a los pecíolos de las hojas. En los tallos muchas veces puede llegar a anillar, a crecer todo alrededor. Cuando eso sucede, cada vez va comprometiendo más a la planta. También puede propagarse hasta los frutos, incluso afecta a los frutos verdes. Una tomatera con Phytophthora infestans muchas veces ya no llega ni a poner rojos los tomates porque antes sucumben a la infección. Y así como antes hemos hablado de infecciones que afectaban más a la superficie, aquí si abrimos el fruto veremos, fruto verde, un tomate verde, veremos que penetra hasta el interior y al final acaba por poblar todo el tomate y caer al suelo. En patata los síntomas son parecidos a los del tomate, las manchas, según hay cepas de Phytophthora para patata que las manchas no crecen tanto, son más como unos puntitos, pero ahí hay diferencias según. También afecta a los tubérculos, a las patatas bajo el suelo, de una manera similar a la de los tomates, o sea, va creciendo esa pudrición hacia el interior, genera como un granulado, si cortas la patata y te fijas en esa parte oscura que se ha afectado por el hongo, se vuelve incomestible, la patata no prospera y es... Yo diría que incluso me parece más difícil de parar en patata que en tomate, pero igual es mi experiencia, que es limitada, pero en general el mildiu de Phytophthora infestans es complicado de tratar. A veces, si todo acompaña, puedes conseguir que la planta sigue produciendo una temporada hasta que al final acaba ganando generalmente la carrera la enfermedad. Pero bueno, a veces tienes aún un tiempo en el que puedes cosechar algo. Por eso es tan importante prevenir este tipo de enfermedades, porque en agricultura ecológica sí tenemos algún remedio curativo que veremos luego, pero en general debemos trabajar preventivamente. Ahora llegamos al otro gran grupo de hongos, muy conocido, muy fácilmente identificable, que es el oidio. De hecho, me parece que a nivel amateur, por así decirlo, en la huerta, muchas veces los hongos que tiene la gente en su huerto se dividen entre o es mildiu o es oidio. Sí, es así. La mayoría de veces lo veo. Y ni todo es mildiu, ni todo es oidio, ni mitad y mitad. Hay muchos otros hongos. Y además, el oidio, al igual que el mildiu teníamos 3 especies, pues en el oidio es que tenemos
un sinfín de especies. De hecho, aquí ya hablamos de muchos géneros enteros que van a causar oidio. Sphaerotheca, Globomices, Lebulia, bueno, hay muchos géneros enteros con muchas especies dentro de cada uno de esos géneros que acaban generando oidio, cada uno con sus pequeñas diferencias y según la especie va a atacar solo a un cultivo o 2 o 3 tipos de cultivo, o sea, son bastante específicos. Por lo general, si esta planta tiene oidio, no debería temer mucho a que se me infecte la de al lado si es un cultivo completamente distinto, ya que son bastante específicos. Como te digo, eso sí, hay alguna excepción y, por ejemplo, uno de los oidios que habitualmente tienen las tomateras, que es Lebulia, puede afectar a coles. Por eso, si tienes una col infectada, pues preocúpate por las tomateras y viceversa. Pero, en cambio, el oidio de un pimiento o de una calabaza no te va a infectar una tomatera. Pero bueno, vayamos por partes. Empezamos por el principio. El oidio es un hongo aéreo, se va a propagar por el aire, de hecho, no pasa el invierno en nuestros huertos, no se queda en el material vegetal, sino que cada año retrocede hasta los trópicos, en lo que es nuestro invierno, y vuelve a avanzar poco a poco durante la primavera hasta volver a llegar a nuestra huerta en verano. En zonas templadas, algunas especies concretas pueden llegar a resistir el invierno. También muchas veces resisten el invierno en zonas de invernaderos y de cultivos en interior, y de ahí se propagan. Son biótrofos, viven sobre superficie de la planta viva, y justamente que vivan sobre la superficie de la planta, eso hace que sean un poco más fáciles de tratar que otro tipo de hongos. Eso sí, cuando están bien instalados, no te creas que por medio ecológico podemos librarnos de ello. Como siempre, constancia y perseverancia en la prevención. Esa es la clave. Pero nos van a dar más margen que otros hongos, ya que necesitan mantener los tejidos de la planta viva y además están en superficie y podemos tratarlos mejor. Curiosamente, así como casi todos los hongos los relacionamos con altos niveles de humedad, oidio, para prosperar esa espora sobre las hojas, necesita más bien una humedad baja. Esto mucha gente no lo sabe, mucha gente cree que llueva o que se mojen o mojar las plantas con la regadera o con la manguera es perjudicial para los hongos y lo es. Digamos que para una mayoría, pero justamente para el oidio no. De hecho, un tratamiento para evitar oidio podría ser lavar las hojas y así se lavan también las esporas. Eso sí, cuidado porque eso va bien contra oidio, pero favorece otros hongos, así que tampoco me atrevería a recomendarlo. Luego tenemos que es un hongo que prefiere las temperaturas no muy cálidas. De hecho, en el huerto, yo donde más oidio hemos observado que tenemos es en las zonas de sombra. Yo lo relaciono, esta es una información, digamos, mía, de cosecha propia, yo lo relaciono con zonas de sombra. Es un hongo de sombra. Clima seco, pero sombrío. Entonces, en las zonas en las que menos toca el sol en el huerto, no voy a poner plantas especialmente sensibles al oidio. ¿Y cuáles son las plantas, para mí, bajo mi punto de vista, especialmente sensibles al oidio? Pues algunas cucurbitáceas, pimientos, calabacines, pepinos y calabazas. Estas las que más. Por ejemplo, dentro de las calabazas, las lufas son muy resistentes a los oidios. La lagenaria es mucho más resistente que otros tipos de calabaza, pero la que más, la lufa, sin duda. Y luego, otra planta que a mí me parece muy sensible al oidio son las caléndulas. Las caléndulas, al menos en nuestro huerto, siempre acaban su ciclo infectándose de oidio. Es algo que ya tenemos asumido, pero que, bueno, mira, ahora por aquí detrás mío se ven que están preciosas en esta época, pero cuando ya empiezan a avanzarse un poquito más en el cultivo, van decayendo. Y si te fijas, las hemos puesto a pleno sol, porque si las ponemos en zonas de semisombra, ahí sí que duran poco. Como hay tantísimas especies de oidio, van a afectar a muchísimas especies distintas de plantas. En los tomates hay varias especies que les afectan, unas
dan pues esas manchas, esos circulitos blancos polvorientos, ¿no? El oidio lo asociamos a un polvo blanquecino en la superficie de las hojas, eso es el oidio. En tomates hay algunas que dan esos síntomas, hay otras como Lebulia taurica que afecta a tomates, pero también se puede ir hacia pimientos, que puede llegar a presentar en fases muy avanzadas un polvillo blanco, pero sobre todo serían unas manchitas, unos puntitos de tamaño medio, de color amarillento. Eso también es un oidio. Igual no lo tenemos tan presente, no lo tenemos tan asociado a oidio, pero también lo es. Pero ya te digo, en todos los otros cultivos imagínatelo como un polvo blanquecino. Si te estás preguntando cómo diferencio esas manchas amarillas de otras infecciones de hongos, igual en un mildiu inicial o algún otro hongo en estadio muy inicial de un oidio, de una Lebulia taurica en tomate o pepino, o pimiento, perdón, lo primero, las manchas de Lebulia de oidio son secas. Segundo, son en un patrón de puntitos, o sea, son todo de puntos, no una mancha irregular, no, son puntos redondos y se repiten. En una misma hoja van a aparecer varios, no una sola mancha grande amarilla que va avanzando y que luego en el interior se necrosa. Tampoco una mancha amarilla que parece húmeda, no, son manchas secas y puntitos. ¿Y te acuerdas que antes en el mildiu del tomate y la patata hemos hablado que era Phytophthora infestans? Pues fíjate, hay una Phytophthora que es el mildiu, pero hay muchas otras fitóftoras que no ocasionan mildiu, que ocasionan otra infección que básicamente la llamamos Phytophthora, y hay muchas especies, cada una específica de un cultivo, y en este caso es un hongo telúrico, es un hongo que está viviendo en el suelo y que cuando puede infecta atravesando los tejidos del cuello de la planta, sobre todo hacia el interior. Por tanto, es una planta que se da, la vamos a ver que afecta a las raíces y lo que vemos, sobre todo, son los síntomas, las consecuencias de esa infección, porque difícilmente vamos a llegar a ver el lugar de infección de la raíz, donde sí, que la veríamos negra, la veríamos que se está pudriendo y demás, pero lo que vemos con Phytophthora es que las plantas mueren, se secan, les cuesta sobrevivir. Si tú te fijas, es una planta que ya dices, algo le está pasando en la raíz. O bien hay algún bicho que se está comiendo la raíz, o bien es un hongo. Y la mayoría de veces es Phytophthora. Si la planta ya está a punto de morir, lo mejor que puedes hacer es desenterrarla, mirar la raíz si está pudriéndose. Muy probablemente se trate de Phytophthora. Aquí tenemos fitóftoras típicas pues, del tomate, del pimiento, la Phytophthora capsici es típica de pimiento. Los síntomas, hay más, hay también algún síntoma aéreo y tal que podemos ir, pero lo más importante es esto de la raíz. Vas a ver estos síntomas que te he dicho de decaimiento de la planta. Si la planta crece por el suelo de tomatera, por ejemplo, los tomates que estén en contacto pueden presentar unas manchas que en inglés se conocen como buckeye thorn. Es como una pudrición también del fruto, pero solo de los que están en contacto con el suelo. A veces se puede confundir con la peseta del tomate, la falta de calcio, pero la peseta siempre se da por la parte de abajo, sobre todo en los tomates nuevos, porque la planta no consigue llevar el calcio hacia ahí, y en este caso cuando es por Phytophthora son los tomates en contacto con el suelo o en contacto con plantas con zonas de la planta que están muy dañadas. Que sepas que si tienes Phytophthora en pimientos, esta misma se puede infectar en calabacines. Phytophthora capsici también afecta a calabacines, aunque los calabacines pueden tener Phytophtoras específicas de ellos, que afecta generalmente la zona del cuello. En calabacín también es bastante habitual que tú veas un calabacín y la zona del cuello se estrecha, se empieza a pudrir y al final el calabacín lo coges un día y se separa del suelo. Eso suele ser Phytophthora. Calabacín es bastante sensible. Se puede dar también en lechugas, son problemas del cuello, ¿eh? Ahí es donde vamos a buscar siempre Phytophthora. Y claro, como es un hongo telúrico, pues tenemos que tratarlo desde el suelo.
básicamente con control biológico, con otros hongos, con bacterias que vayan a atacarle y que vayan a competir con él y a depredarlo. Podría seguir hablándote de hongos, he querido profundizar en estos que me parece que son los 4, por así decirlo, más importantes en el huerto. Podríamos hablar de Septoria, que me parece importante, podríamos hablar de Alternaria, de Verticillum, de Sclerotinia, podríamos hablar también de, bueno, de muchos otros, de las rollas. Por ejemplo, la roya es ese hongo que crece sobre las hojas, como si fuera oidio pero de color rojizo, mucho en cebollas y ajos, y este se desarrolla muy bien en invierno. Luego, cuando llegan las altas temperaturas del verano, suele desaparecer, y la roya, a no ser que tengas casos de infección grave, en infecciones leves puede convivir bastante bien con el cultivo. Sí, no es lo ideal, pero hay que ver hasta qué punto se justifica un tratamiento. Pero mira, quiero compartir contigo una herramienta muy útil en la identificación, al menos visual, de los hongos del huerto. Se trata de un portal, de una página web francesa. Se llama Ephitia. Te voy a dejar aquí escrito, ephitia.fr. En ella vas a buscar por cultivos, hay unos pocos, hay tomates, hay calabacín, hay poquitos cultivos, pero bueno, para tomates funciona muy bien, los otros cultivos no tanto, la verdad. Tiene bastantes hongos, no los tiene todos, pero sí que tiene bastantes. Y te vas a diagnóstico por imagen. A partir de ahí vas siguiendo los pasos y te puede venir bien para identificar el hongo concreto. Aunque ya te digo que para tratar lo más importante es que diferencies entre si es aéreo, vascular o edáfico. Y dentro de esto, si es un hongo biotrofo, si vive en la superficie, si es un hongo tipo mildew, por ejemplo, que es semibiotrofo, para saber qué hacer con los restos. Esto es la información más importante. Al final, que sea un fusarium o que sea una fitóftora, te va a dar información y está bien saberlo. Y yo, si tuviera una infección, iría e intentaría identificarlo, pero sobre todo lo que te va a ayudar es la clasificación que te he dicho para poder escoger un tratamiento. Si quieres, en lugar de que este vídeo alargarlo mucho para identificar todos los tomates, yo lo que te digo es visita esta página web, ves siguiendo los pasos y sobre todo si tienes alguna duda nos la puedes preguntar. En el Club de la Semilla estamos continuamente identificando hongos, estamos echando una mano a quien nos lo pregunta, tenemos las consultorías también, que si tienes, oye, un problema grave de hongos y necesitas un tratamiento específico y tal, puedes contratar una consultoría y te ayudaremos encantados, nos puedes contactar por redes, bueno, que sepas que estamos disponibles para lo que necesites. Y ahora sí, un resumen de qué herramientas tenemos para prevenir y tratar hongos. Mira, lo primero, te tengo que hablar del extracto de Equisetum, de cola de caballo. Te hemos enseñado en otros vídeos cómo elaborarlo tú mismo en casa, cómo se aplican las dosis y demás. Si te interesa, puedes recuperar esos vídeos. Lo que aquí quiero explicarte es que Equisetum, la cola de caballo, es especialmente interesante por varios motivos. El primero, es una gran fuente de sílice, por lo tanto, como ya hemos dicho, va a endurecer los tallos, va a impedir esa entrada por penetración directa, va a dar fortaleza a los tejidos para defenderse, al menos mecánicamente, de los hongos, pero es que a la vez actúa por otras vías. Ese mismo sílice es secante. Por tanto, con hongos como Botrytis, que hemos dicho que se podía deshidratar, que se podía secar y pararse y curarse la enfermedad, o con oidio, por ejemplo, que está en la superficie de la hoja y está muy expuesto, aplicando Equisetum, es que podemos matarlos, porque ese sílice es secante, hace unas microheridas en el hongo y luego con la temperatura y con el aire se deshidrata. Para hacer este tipo de tratamiento yo te diría que como mínimo 3 días seguidos de aplicación de Equisetum y luego miras a ver qué tal está el hongo, si sí, dejas unos días entre medio y vuelves a hacer 3 días. Miras cómo está el hongo, dejas unos días entre medio y otros 3 días. Y entre medio puedes alternar con algún otro preparado. Eso sí, Equisetum nosotros lo utilizamos sobre todo como preventivo. Lo que hacemos es una aplicación regularmente cada 15 días.
Y no solo por ese sílice, sino también porque tiene otros principios activos, pues desde la nicotina. Sí, la cola de caballo tiene un poquito de nicotina, tiene taninos, tiene ácido fúlvico, por ejemplo, tiene distintos compuestos que son antifúngicos. Algo así, para entendernos, como lo que está haciendo el extracto de ortiga, que también es un antifúngico, con otros compuestos, algunos en común y otros no, pero además con la cola de caballo le damos ese extra que se puede llegar a convertir en curativo gracias al sílice. Como te decía, cada 15 días una vez aplicamos por sistema. Cuando empezamos, ponemos en los bancales la huerta de primavera y vamos siguiendo durante toda la temporada. Es cierto que en la época de mayor calor, ahí hacemos un poquito de cambios, pero bueno, todo esto lo indicamos en el calendario de tratamientos. Y luego, digamos, la otra semana, la semana que no aplicamos el Equisetum, lo que hacemos es aplicar LAP, que son bacterias ácido-lácticas. Esto es un preparado que hacemos en casa súper sencillo y súper efectivo contra un montón de cosas, entre ellas los hongos. Esto sí que es mano de santo. En este caso no es curativo, es un remedio preventivo, pero que funciona de maravilla por competencia directa en superficie, porque cambia, digamos, la composición de la filosfera, de lo que hay alrededor de la planta, y lo hace menos apetecible para los hongos, porque además activa ese sistema inmune de las plantas, así que vamos actuando desde estos dos lados, Equisetum y LAP. Luego tenemos una herramienta potentísima en agricultura ecológica, que es el quitosano. Es un extracto que se hace a partir de la quitina, y la quitina la encontramos pues en hongos, en el caparazón de crustáceos, lo encontramos en el exoesqueleto de los insectos. Es una sustancia dura y que es un gran fungicida y es un gran bactericida. Por lo tanto, cuidado, para mí quitosano es algo, un remedio curativo sobre todo, porque hace un barrido de muchos microorganismos y siempre prefiero tirarlo foliarmente. Se puede aplicar en el suelo, pero como te digo, va a malmeter bastante las poblaciones de microbios. Por lo tanto, cuando hay un desequilibrio ideal, utilízalo directamente, quitosano, pero como preventivo a mí no me gusta mucho personalmente. Sé que se puede utilizar, sé que hay planes que así lo entienden, pero yo, como en mi trabajo en enología lo uso mucho en los vinos y veo el efecto que tiene, sobre todo yo lo utilizo, mira, para quitar del vino las bacterias lácticas cuando no me interesan. Así que, como ves, es completamente incompatible con con las bacterias acidolácticas. El quitosano mata las bacterias lácticas, pero es súper útil cuando tenemos una infección. Además, curiosamente, lo puedes utilizar combinándolo y se potencian mutuamente el Equisetum. Si quieres hacer una mezcla curativa, yo lo que te recomiendo es utilizar Equisetum, el extracto de cola de caballo, con quitosano, y aún si lo quieres potenciar más, lecitina de soja, que también hemos hecho vídeos hablando de ella. Te recomiendo que mires el que hicimos. Es una sustancia básica, inocua para nosotros, sin plazo de seguridad, completamente ecológico y respetuoso con todo, pero potencia otros fungicidas y tiene un efecto también en sí mismo contra ciertos hongos. A todo esto deberíamos añadirle, pues, en ciertos momentos, el purín de ortiga. Puede ser muy útil si se sabe cómo utilizar, en qué momento concreto. Nosotros en épocas de más calor, para hongos, para otros usos, tiene otras utilidades en otros momentos y es un preparado excelente. Para mí, en cuanto a hongos, queda en una segunda fila, por así llamarlo. Es útil, pero no de los que más. Luego también resaltaría pues otros preparados como la infusión de cola de caballo, de manzanilla. Vienen muy bien para combinar con estos principales y nosotros la utilizamos cuando nos la da el huerto o el entorno. En ese momento en que la planta está disponible, me parece que es el momento ideal para utilizarla.
la mezclamos durante unas semanas, así evitamos, vamos también cambiando un poquito los productos, hacemos que no todo el año sean exactamente iguales y que no pueda haber ninguna adaptación ni ninguna tolerancia a los productos que vamos utilizando. Me parece interesante incluir principios activos nuevos en ocasiones puntuales, pero bueno, también me parecen que son remedios que están en una segunda o tercera fila. Los más importantes, los que te he destacado, al menos para actuar aéreamente, para actuar desde el suelo. En este caso, lo principal, un suelo vivo, mucho compost, acolchados, humedad la correcta y sobre todo evitar utilizar tóxicos. Ya te hemos dicho a veces, si tú utilizas fungicidas en tu huerto, cobres y demás, si utilizas cosas que vayan a acabar en el suelo y en el suelo no pueden vivir hongos, porque estás recibiendo residuos de esos tóxicos, ¿dónde van a acabar viviendo los hongos? Esto es una simplificación un poco burda, pero es que es así. Los suelos muy tratados con fungicidas suelen dar como resultado plantas más atacadas. Los suelos que albergan más vida y más biodiversidad, esa misma vida va atacándose una a la otra, es más diverso, eso evita, la competencia evita que una especie prolifere frente a las otras y al final se genera un control biológico natural. En la naturaleza pueden haber infecciones puntuales, pero las grandes plagas devastadoras son mucho más raras, pues vamos a intentar tener esas condiciones en nuestro huerto. Eso es lo principal. Después, si tienes un microorganismo, un hongo del que quieres deshacerte en el huerto, tienes varias herramientas interesantes, sobre todo otros microorganismos que pueden atacarles. El primero de todos, el más interesante para mí, Tricoderma. Hay distintas especies, hicimos un vídeo sobre Tricoderma, nosotros lo inoculamos desde el semillero, así ya llevamos las plantas y las raíces inoculadas al huerto, luego reforzamos con alguna aplicación más en el huerto y ya está. Para ciertos hongos edáficos, especialmente Sclerotinia, especialmente durante el invierno con algunos mildius, bueno, hongos que así que pueden estar en algunas fases, hongos telúricos también, que pueden estar en el suelo del huerto. Bacillus subtilis es una bacteria que funciona de maravilla, nos protege las raíces de nuestras plantas y además compite contra ellos y los acaba degradando. Las micorrizas, que también te hemos hablado en otros vídeos, también es una herramienta genial porque las raíces se recubren de estos hongos benéficos y evitan la entrada de otros hongos. Todo esto va a ir de maravilla contra alternarias, contra verticilliums, contra septorias, contra un montón de hongos al final que acaban entrando desde el suelo. Luego hay otras técnicas, si tú buscas tanina y hongos vas a encontrar unos cuantos vídeos y aquí estoy haciendo un resumen muy rápido de ellos. También en el calendario de aplicaciones los encuentras todos bien resumidos y su momento, pero hay una técnica que es aprovechar el invierno, digamos desde el final de la temporada de la huerta de verano hasta la siguiente huerta de verano, aprovechar ese espacio de tiempo en el que los hongos están menos activos para hacer un tratamiento en profundidad y ahí ya librarte de cara al año siguiente. Esto es muy útil cuando has tenido una infección fuerte y se basa en hacer unos tratamientos al suelo con cierto microorganismo, luego pasas por un abono verde específico de mostaza, por ejemplo, que consigues, si lo haces todo bien, matar muchos hongos del suelo y luego un tratamiento para ir repoblando con microorganismos benéficos ese suelo que has tratado previamente. Todo esto, como te digo, es mejor, le dedicamos un vídeo entero y si no, el resumen perfectamente hecho está en el calendario de aplicaciones. Y bueno, podríamos hablar mucho de otros tratamientos, hemos hablado en el canal también del bicarbonato, cómo se usa especialmente contra las esporas de oidio, por ejemplo, pero ya son cosas muy específicas. Yo en este vídeo quería darte las herramientas que a mí particularmente me son útiles para tratar los hongos. Yo lo que utilizo es esto y nos funciona. Si necesitas ayuda con los hongos, como te digo, puedes consultarnos de la forma que te sea más cómoda. Tenemos chats, tenemos redes sociales, tenemos consultorías, bueno, estamos abiertos a echarte una mano en todo lo que podamos. Espero que este vídeo te haya sido útil
y nos vemos en el siguiente.